Todos y todas. Muchísimas gracias por asistir a esta cita. Esta era una clase que teníamos pendientes. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan? Bueno, yo voy a hacerles un pequeño recorderis de lo que habíamos visto en la clase anterior. Creo que había sido 2 o 3 semanas antes y pues por cuestiones técnicas y de salud no habíamos podido dictar. Recordemos que la temática que estamos viendo es gestión y transferencia de conocimiento y habíamos culminado la clase ese día con un video que yo les puse esta mañana. No sé si viendo el video lo hayan recordado lo que habíamos avanzado en su momento. En este momento yo lo que voy a hacer es compartir la pantalla apagando la cámara para evitar interferencia. A ver si recordamos. Entonces, ¿ya tienen mi pantalla, compañeros? Sí, profe. Dale. Bueno, entonces nosotros habíamos empezado viendo el tema de gestión y transferencia de conocimiento, haciendo un breve recorrido por algunas definiciones, que es innovar, que es tecnología, transferencia de tecnología. Vimos también cómo la innovación hace parte de lo que es la transferencia y gestión del conocimiento y cómo los extensionistas debemos tomar en cuenta el enfoque que se tiene hoy en día, pasando de ser transmisores de conocimiento a ser gestores de conocimiento y a construir conocimiento con nuestros productores, respetando el conocimiento ancestral, el conocimiento tácito que tienen ellos. Hablamos de conocimiento tácito, conocimiento explícito y habíamos terminado con un video que nos explicativo de cómo aprenden los adultos. ¿Estamos o no estamos? ¿Me quedé sola? Buenas tardes, profe. Yo acabé de ingresar porque estaba saliendo apenas de otra reunión. No te preocupes, no hay problema. Listo, estábamos haciendo un recorderis de lo que habíamos visto en la primera sesión. Entonces, acá me están diciendo que no escuchan bien. ¿Todos me están escuchando bien? Yo sí, profe, muy bien. Ah, ok, bueno. Se está yendo bien, pero no se ve pantalla. No puede ser, ¿verdad? A ver, vuelvo a compartir. Ahí dice que estoy compartiendo, pero voy a compartir otra vez. No olviden la asistencia. Listo. ¿Ahora sí la tienen? Compañeros. Yo sí, profe. Listo, bueno. Entonces, ¿quieren que veamos el video nuevamente o si recordamos algo de lo que nos decía el video acerca de la diferencia de lo que es la pedagogía con la andragogía? ¿Lo tenemos en mente o vemos nuevamente el video? Sugiero que lo volvamos a ver, profe. Ok. Acá yo dependo de ustedes. Ustedes son los que mandan en mí. Listo, entonces otra vez dejo de compartir. Voy a compartir nuevamente, compartiendo sonido. ¿Sí? Y vamos a ver el video nuevamente. ¿Lo tienen? ¿Tienen mi pantalla completa? Para poder enseñar de forma efectiva. Sí, profe. ¿Y Yo están no lo veo. escuchando? Yo no lo veo. Ok. Yo sí, profe. ¿Y los demás? Yo también. Sí, profe, sí se ve.
Ok, ¿y están escuchando al señor? Es imprescindible. Yo ¿Lo sí, escuchan? profe. Para poder Listo. enseñar de forma efectiva, es imprescindible saber cómo aprenden los estudiantes. Es por eso que comenzamos ahora una serie de videos sobre las teorías del aprendizaje. Veremos un número de teorías del aprendizaje, ya que ninguna por sí sola logra explicar cómo aprenden los estudiantes, sino que es la suma de ellas lo que nos da el conjunto de cómo podemos enseñar efectivamente para potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos. En este primer video comenzaremos por ver lo que es la andragogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los adultos, versus la pedagogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los niños. ¿Hay una diferencia? ¿Son conceptos contrapuestos? Lo veremos. En este primer video estaremos revisando las principales diferencias entre cómo aprenden los adultos y cómo aprenden los niños, es decir, las diferencias entre los conceptos de andragogía y pedagogía. Principalmente estaremos revisando tres contenidos. El primero son las características del aprendizaje en los adultos. El segundo son estas diferencias entre cómo aprende un adulto y cómo aprende un niño. Y en tercer lugar, estaremos viendo cuáles son las implicancias en cómo aprenden los adultos para nuestra práctica docente. El aprendizaje en adultos, el señor Malcolm Knowles, que lo vemos en la imagen, fue el primero que se refirió a esta con el término de andragogía, como contraparte de la pedagogía, y la definió como el arte y ciencia de cómo ayudar a los adultos a aprender. Hacia fines del siglo XX, la literatura reportaba un gran número de trabajos que apuntaban a que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Desde aquí, Malcolm Knowles ideó este concepto de andragogía para referirse a cómo aprenden los adultos, argumentando principalmente que la motivación hacia el aprendizaje era diferente en adultos que en niños. Sin duda, los postulados de Knowles, que veremos a continuación, han contribuido enormemente a cómo se realiza la educación en los adultos, pero también ha sido materia de controversia, donde se argumenta que estos principios no son propios de la adultez, sino que depende del contexto y situación en que se encuentra un individuo, ya sea en la niñez y en la adultez. Un fenómeno tan complejo como lo es el aprendizaje en adulto probablemente nunca sea explicado por una sola teoría. ¿Cuáles son los supuestos sobre el aprendizaje en adultos? ¿Cuáles son estas características sobre cómo aprenden los adultos? En primer lugar, vamos a tener el autoconcepto. Los adultos generalmente quieren escoger qué quieren aprender, cuándo quieren aprenderlo y cómo quieren aprenderlo. Necesitan cierta autonomía en su aprendizaje y tener cierta responsabilidad sobre este aprendizaje para así fomentar un estudio y un aprendizaje autodirigido. En segundo lugar, tenemos la experiencia que traen los adultos consigo. Los estudiantes adultos tienen una gran cantidad de experiencias que traen consigo a las actividades de aprendizaje y que pueden contribuir a sus aprendizajes y a los de otros también. Aquí se hace muy relevante el concepto de las experiencias previas, para los profesores considerarlas y activarlas. En tercer lugar, tenemos la disposición para el aprendizaje, que depende de las necesidades del estudiante. Los adultos están listos y dispuestos a aprender cuando ven que lo que van a aprender les va a ayudar para manejar situaciones del contexto real, del contexto diario o del contexto laboral. Tiene que haber una real necesidad para aprender algo. En cuarto lugar, tenemos el enfoque centrado en problemas. Los adultos necesitan ver la aplicación inmediata del aprendizaje, por lo que buscan experiencias de aprendizaje que sean oportunidades para permitir resolver problemas. En quinto lugar, tenemos la motivación de los estudiantes, que en este caso de los adultos es una motivación de tipo interna, de tipo intrínseca. Los adultos buscan experiencias de aprendizaje por razones intrínsecas, ya sea por un real interés en lo que van a estudiar o quieren aprender, o por el valor que le han otorgado a una actividad, más que por razones externas o extrínsecas, ya sea como una nota o un premio. En último lugar, tenemos que los adultos necesitan saber por qué necesitan saber algo. Los adultos necesitan saber cuál será el beneficio de los nuevos conocimientos que se les presentan. Por ejemplo, para resolver algún problema o aplicar un nuevo conocimiento de forma inmediata, que sea útil. Esto responde a la pregunta, ¿por qué necesito aprender esto? Ahora, ¿son estos principios diferentes de cómo aprenden los niños? ¿Se puede aplicar estos principios al aprendizaje en la niñez? ¿Cuáles son las diferencias de cómo aprenden niños y adultos?
Revisemos esta tabla comparativa para ver algunas diferencias entre la pedagogía y la andragogía. En primer lugar, referido al estudiante. En la pedagogía, el estudiante es completamente dependiente del profesor. El profesor asume la responsabilidad total de lo que se enseña y de lo que se aprende. Y el profesor también es el encargado de evaluar siempre los aprendizajes. Por otra parte, en la andragogía, en los adultos, el aprendizaje es mayormente autodirigido. El estudiante es responsable por su propio aprendizaje y la autoevaluación caracteriza a la andragogía. Un segundo punto es la experiencia previa del estudiante. En la pedagogía hay muy poca o nula experiencia previa. La experiencia del profesor acá juega un rol crucial. En la andragogía, el estudiante aporta diferentes grados de experiencia y constituye una fuente de conocimiento y experiencia para los demás también. Los conocimientos previos acá son fundamentales. Un tercer punto es la orientación hacia el aprendizaje. En la pedagogía, el aprendizaje es un proceso de adquirir nuevos conocimientos prescritos. Los contenidos entonces tienen una secuencia de acuerdo a la lógica de las unidades a tratar. En contraparte, en los adultos, el aprendizaje debe ser relevante para las tareas del día a día y no solamente prescritos por una unidad, para resolver problemas o para realizar tareas. El aprendizaje entonces se origina de acuerdo a situaciones contextuales de la vida o del trabajo. Y por último lugar tenemos la motivación hacia el aprendizaje. En la pedagogía es principalmente extrínseca. Las notas son muy relevantes, premios, lo que voy a obtener después de haber estudiado es muy relevante, o la opinión de otros también es muy relevante. Son factores externos que van a conducir la motivación. Por otro lado, en los adultos, la motivación es principalmente intrínseca. Estudio porque quiero estudiar, porque me interesa o porque valoro los contenidos o el conocimiento que voy a adquirir. Las notas deberían importar relativamente poco. Entonces, ¿son estos principios de pedagogía y andragogía tan separados como los vemos en esta diapositiva? ¿Se mezclan a cierto tiempo? ¿Depende de la situación y del contexto para que se crucen unos con otros? Malcolm Knowles, entonces, proponía que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Sin embargo, a los días de hoy, esta diferencia entre andragogía y pedagogía parece ser más que nada de tipo artificial. Si bien es cierto que hay ciertos rasgos que caracterizan al aprendizaje en niños y al aprendizaje en adultos, no podemos hacer una diferencia tan tajante. Muchos de los principios pueden ser aplicados en la pedagogía y viceversa. Y es mucho más preciso pensar en un continuo de aprendizaje que se expande a través de la vida, con diferentes énfasis, problemas y estrategias en diferentes tiempos y momentos. A los días de hoy es ampliamente aceptado que la andragogía no representa en sí una teoría del aprendizaje de cómo los adultos aprenden, sino que representa descripciones de cómo se aprende. Algunos autores proponen que tal vez en el futuro pueda ser considerada una teoría, cuando haya suficiente evidencia empírica que la respalde. Por lo tanto, el mismo Malcolm Knowles explica que la andragogía es un modelo de supuestos sobre el aprendizaje o como un marco de referencia que sirve como base para teorías emergentes. De esta forma, la andragogía capta entonces una serie de características generales sobre los aprendizajes en adultos y ofrece una guía para planificar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje con estudiantes que sean independientes y autodirigidos en cierta medida. Ahora, ¿cómo podemos aplicar en la práctica estos principios de la andragogía? Primero, es importante crear un efectivo y seguro clima de aprendizaje. Los estudiantes deben sentirse cómodos, tanto física como emocionalmente. Deben sentirse seguros y libres para poder expresarse sin temor o ser juzgados o ridiculizados. Un segundo punto es involucrar a los estudiantes en la planificación de métodos de aprendizaje y en el currículum. Este involucramiento asegura la colaboración en el proceso de aprendizaje y también crea la relevancia necesaria con respecto a las necesidades del estudiante. Se genera un sentido de adueñamiento y responsabilidad por el aprendizaje. El alumno se siente partícipe y responsable de su propio proceso de aprendizaje. Un tercer punto es que los estudiantes deben participar en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje. Esto destinado a asegurar y aumentar el valor y significancia hacia el aprendizaje y a fomentar la motivación intrínseca. También se busca fomentar la autoevaluación y reflexión y la efectiva integración del aprendizaje.
Un cuarto punto es que los estudiantes deben ser estimulados a formular sus propios objetivos de aprendizaje. Esto va de la mano con el punto anterior y también busca fomentar el control sobre su propio aprendizaje. Un quinto punto de aplicación de estos principios es que se debe apoyar a los estudiantes en la búsqueda y utilización de recursos para cumplir sus metas u objetivos. Esto conecta las necesidades del aprendizaje con recursos prácticos para cumplir con los objetivos y también busca fomentar la motivación para utilizar estos recursos para propósitos específicos. Estos recursos pueden ser distintos, como por ejemplo libros, guías, sitios web, pasantías en algún lugar, experiencias presenciales, distintos métodos de estudio, etc. El punto 6 de cómo aplicar estos principios es que se debe ayudar a que los estudiantes lleven a cabo sus planes de aprendizaje. Uno de los aspectos fundamentales de una motivación óptima es la expectativa de éxito y el sentirse competente. Por lo tanto, los estudiantes se desmotivan si las tareas son muy difíciles y no pueden lograr estos planes o sus metas. De la misma forma, exigir demasiado o poner mucha presión sin el sistema de apoyo adecuado puede llevar a perjudicar el aprendizaje de los alumnos. Y el último punto es que se debe fomentar la autoevaluación. Y este es un paso fundamental hacia el aprendizaje autodirigido, el cual requiere de una reflexión crítica sobre la propia experiencia. Ahora que ya hemos visto las características de cómo aprenden los adultos, ¿aplican estos principios ustedes en su práctica docente? ¿Creen que son atingentes de aplicarlos en su práctica? ¿Piensan ustedes que aplicar estos criterios son útiles para sus estudiantes? Les dejo esta pregunta entonces para que puedan reflexionar acerca de las diferencias entre el aprendizaje en niños y en adultos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la... Listo. Ahora sí, ¿recuerdan lo que habíamos visto la clase anterior? Sí, profe. Listo. Entonces, el motivo de que debíamos ver el video es para que nosotros respondamos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante entender cómo aprenden los adultos? Los escucho. ¿Por qué es importante entender cómo aprenden los adultos? Profe, Hola. profe, pues a ver, dos cosas. Primero, yo no sé si es que mi memoria me está fallando o el video no lo había visto y partí del supuesto de que el video que iba a ver era el que habíamos visto la vez pasada sobre gestión del conocimiento. Y la verdad no lo había visto. No lo había visto, pues el que usted publicó en el grupo, yo no lo vi en el transcurso del día, realmente no tuve tiempo, ¿cierto? Sí. Ver este video es fundamental, es muy importante, pero también hay que destacar que la metodología escuelas de campo que nosotros trabajamos con nuestros productores están fundamentadas desde el modelo andragógico, ¿cierto? Pues porque nuestro público son adultos, pero aquí resalta más la importancia de ese modelo andragógico precisamente por eso, porque pues por la edad ya no están en capacidad de estar en un salón mucho tiempo, en una charla o en una clase de cátedra, como si pueden estar los jóvenes. Ellos hay que darles los tipsitos para que estén ahí pilosos, porque si se dejan en una clase catedrática, pues la mayoría ya a los 20 minutos ya están cabeceando en el salón independiente de la hora. Así es. Lo otro es que no se sienten como incluidos. En cambio, cuando se parte del conocimiento de ellos y se hace esa mezcla entre lo que se lleva desde la academia, el profesional que sea, y se hace esa mezcla con la experiencia y el conocimiento de ellos, pues ellos se van a ver más motivados, ¿cierto? Y van a poder darle respuesta a eso que decía ahí, ¿por qué tenemos que aprender eso, cierto? Entonces ellos muchas veces son críticos, bueno, ¿y eso para qué me va a servir a la edad que tengo? ¿Y por qué tengo que cambiar esa forma de cultivar? ¿Y por qué debo de certificar mi predio? ¿Y por qué tal si toda la vida lo he hecho así y me ha ido bien? ¿Cierto? Entonces,
partir desde esas realidades de ellos, escucharlos y construir conjuntamente ese nuevo concepto o ese nuevo término o esa nueva forma, esa nueva metodología, pues para ellos va a ser muy importante. Y es ahí donde ellos se motivan a continuar, por ejemplo, en las escuelas de campo. Claro. Y además porque realmente así, pues por experiencia lo digo, uno se encuentra con productores que según inclusive el profe Ligorio decía, después de cierto tiempo son clasificados como analfabetas. Uh-huh. Se encuentra uno con personas muy mayores que hace mucho tiempo que no ejercen la lectoescritura, pero cuando se maneja esta metodología se les ve el cambio de actitud, se les ve la motivación para el trabajo. Cuando se hacen las cosas más más prácticas que teóricas, es, mejor dicho, es un ambiente completamente diferente. Entonces creo que nosotros desde la metodología escuela de campo se trabaja bajo el modelo andragógico. A veces se nos olvida, porque también a veces somos de cátedra de ir a sentarlos a darles una charla magistral. Uh-huh. También me ha pasado, también lo he hecho, pero yo creo que aquí lo más importante es la motivación que nos hacen a no dejar de lado el público con el que trabajamos y la metodología con la cual ellos son más receptivos hacia lo que queremos compartir con ellos. Esa era como mi apreciación. Rocío, perdón. No, muchísimas gracias. Me dejaste sin palabras. Creo que entonces acá cerramos la clase. No, muy bien. Lo has Ay, explicado. profe, no diga eso. ¿Cómo le ocurre? Me hizo achantar. Yo soy pecosita y se me pusieron las pequitas más negras. Ay, Qué qué pena. linda. No, muy bien, porque lo has explicado muy bien y de eso pues vamos a estar hablando durante toda la clase. Entonces, efectivamente, ustedes lo manejan muy bien, lo entienden muy bien y pues y a partir de toda la experiencia que ustedes tienen, saben cuál es la mejor metodología a utilizar. Y sabemos que es diferente para un grupo o para otro grupo, sin importar si están en el mismo municipio, pero cada uno tiene unas características muy diferenciadas que llevan a que nuestras estrategias sean variadas. Tienes toda la razón, encontramos personas que se encuentran en condición de analfabetismo, que si les vamos a dictar una clase magistral, ellos mismos se van aislando y finalmente no vuelven a asistir a nuestras reuniones. La idea es crear un buen ambiente de aprendizaje donde ellos se sientan muy cómodos, ¿sí? Y donde nosotros también nos podamos sentir cómodos y ahorita pues vamos a ver algunas estrategias que nos ayudarán a reforzar nuestra actividad en campo. Muchísimas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, sigamos adelante para que no se nos alargue mucho la clase. Pues ahora yo doy mi opinión. Recordemos una de las grandes diferencias que hay entre lo que es la pedagogía y la andragogía es que los niños se someten a un plan de estudios que ya viene preestablecido. En ningún momento ellos participan en la planeación de sus actividades de aprendizaje. En cambio, los adultos lo que hacen es buscar atender alguna necesidad muy sentida que tienen. Entonces es importante que nosotros los hagamos partícipes muy activos de esas actividades de diagnóstico que nos permiten establecer cuáles son las necesidades que vamos a atender en su momento. Los adultos son responsables, son equilibrados, son maduros, tienen muchísima experiencia acumulada y en el momento que nosotros realizamos los encuentros con ellos, básicamente lo que hacemos es ponernos en el mismo nivel de nuestros productores, porque pues nosotros no estamos más alto, nunca más alto que ellos, estamos bajo el mismo nivel, tenemos una experiencia acumulada tal cual la tienen ellos. Entonces esa debe ser la actitud con la cual nosotros llegamos. En ese sentido, pues nosotros, tanto nosotros como ellos reconocen pues nuestras habilidades y nuestras destrezas y respetan los conocimientos y saberes que tenemos cada uno.
La andragogía proporciona la oportunidad para que el adulto que decide aprender participe de manera activa en su propio aprendizaje e intervenga también en la planificación, programación y realización de las diferentes actividades que nosotros podemos programar con ellos. ¿Y nosotros quiénes somos? Pues nosotros somos andragogos. Es una palabra como complicada, pero pues podemos decir, y en algunas ocasiones se ha dicho que ya está fuera de lugar el decir que nosotros somos mediadores y facilitadores, y realmente no. Nosotros como andragogos o como mediadores o facilitadores eh, somos responsables de varias cosas. Primero, de ejercer un control positivo sobre unos grupos que son sumamente diversos en conjunto con la participación de ellos. Nosotros cuando acudimos a esos encuentros con nuestros productores y sobre todo los primeros encuentros que son a veces entramos con un poquito de temor. Algunos de sus compañeros me compartían las semanas anteriores algunas estrategias que tienen para entrar en un grupo nuevo, con un grupo de productores nuevo. Ahorita ustedes me contarán, pero pues es fundamental primero pues llegar con toda la confianza, dejar la timidez de un lado. Yo sé que con la experiencia eso lo vamos logrando, reconocer liderazgos, entendiendo que no siempre el líder es el presidente de la asociación o el gerente o pues la figura que tengan ellos en su momento. Hay muchos tipos de liderazgo, cada uno puede ser líder en algún proceso. Entender esos liderazgos, reconocerlos, porque estos líderes son nuestros mejores aliados. Reconocer cuáles son los mejores ambientes de aprendizaje, como nos los dice el Barrocío, en donde pues mantenerlos sentados y fijando la atención en una exposición magistral como las que yo hago por más de 40 minutos es casi que imposible. Ellos se sienten incómodos, las personas que se encuentran en condición de analfabetismo pues se sienten muchísimo más incómodos. Nosotros tenemos que ser muy visuales. Hay momentos en que sí tenemos que tenerlos quieticos un momentico para poder mostrarles algunas imágenes, y recordemos pues que debemos ser muy gráficos, muy visuales, pero pues la mejor forma de aprender es en el campo. Y lo vamos a repetir a lo largo del día de hoy con el aprender haciendo, ¿sí? El practicar. Eso es la metodología más efectiva, y sobre todo cuando estamos trabajando con un grupo de adultos que está buscando un conocimiento muy específico para atender lo que requiere su predio en el momento. Dependiendo pues de los grupos, entonces nosotros debemos tener listas y de ser muy magos, muy eficientes en el momento de determinar cuál es la estrategia que vamos a usar. Yo sé, y lo han visto con el propio Juan Camilo, pues más toda la experiencia que ustedes tienen acumulada, que hay diversas actividades que podemos adelantar para, para eso, para determinar cuál es el momento y la actividad más adecuada que podemos adelantar con ellos, sobre todo en ese primer momento, en ese primer encuentro. Eh, Nosotros somos facilitadores, mediadores, que nos convertimos en tutores, mentores, mediadores. Sabemos pues que no es fácil, a veces dentro del mismo grupo existen algunas dificultades, algunas controversias, pues que nosotros debemos saber dirimir como facilitadores. Somos motivadores, somos los mejores amigos, somos profesores, psicólogos, sociólogos, nos convertimos en el todo. Entonces yo quisiera que ustedes me contaran a mí cómo les va con esos primeros encuentros, cómo entran con esos grupos cuando estamos estrenando grupo, cuál es la estrategia que más utilizan ustedes. Los escucho. Hola.
Adriana, Indira, Hanner. ¿Quién nos puede contar? Había compañeros de ustedes de otros grupos que me estaban contando que ellos indagan con otras entidades, por ejemplo, con la ADR, que pues aquellos que han hecho presencia en el territorio y han trabajado con esos grupos, y ellos hacen una pequeña indagación previa acerca del desempeño del grupo, y eso es importante para saber qué tanto hay que motivar o por dónde hay que empezar. Otros compañeros nos decían, no, yo averiguo con los vecinos y desde la alcaldía y con los vecinos cercanos a ver pues cómo es el comportamiento del grupo. Es importante que cuando nosotros hagamos esta indagación previa no lleguemos con prejuicios porque pues en algunos casos te pueden decir, no, ingeniero, no, esos son más envidiosos, esos ni trabajan, ellos solamente van a las reuniones por el refrigerio o a ver cuánta plata les van a dar. Entonces, pues es importante que nosotros entendamos que debemos crear nuestros propios juicios, ¿sí? Para saber cómo atender bien a la organización en la cual nos estamos estrenando. Entonces, ahora sí, Profe, cuéntame, Elba. ay, qué pena, es que como no intervienen y yo sí soy muy intervendedora. Me encanta. Bueno, profe, venga, lo que pasa es que usted tocó una palabrita clave y es el tema de los juicios, ¿cierto? Ujú, Entonces, personalmente me doy la oportunidad de ir y de escucharlos y de ver cómo funcionan, de ver cómo interactúan entre ellos. ujú. Me ha pasado que muchas veces entro a una organización y resulta que todo está tan perfecto que yo he dicho, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Pues no, entonces aquí están marchando las mil maravillas, pues aquí sobro, ¿cierto? Ujú, sí, Pero es como la barrera que ellos ponen frente a decir, no, qué tal pues que digan que tenemos 5 años de constituidos, 3 años de constituidos y que tenemos estas fallas, o ujú, que vayan y encuentren algún errorcito. Entonces, como que ponen una barrera y yo simplemente los dejo que hablen, yo los miro cómo se relacionan entre ellos, cómo es el comportamiento, por ejemplo, en esa primera reunión. Uno identifica que no falta el sinónimo de él va que habla y habla y habla y habla, y entonces uno cree que ese es el líder, ¿cierto? sí, claro. Eh, no me hago juicios, no me hago juicios porque me ha pasado que inclusive cuando yo arranqué en Asofrucor, que cogí un municipio X, Ujú, cuando yo entré allá, un compañero me decía en ese entonces, no, usted allá se va a quemar, es que la persona que salió es de ese municipio y usted se extraña. O sea, usted no la van a recibir allá, ni se cuente. Yo entré a ese municipio con mucho miedo y mucha predisposición, porque yo claro. decía, uy, sí, es que Julanito era el líder de acá, él era de este municipio, la organización, y cuando empecé a trabajar con la organización me di cuenta que no era tanto y ahí es donde uno aprende que los prejuicios lo único que hacen es como atrofiarle el trabajo a uno. Ujú, Entonces, eh, uno a veces cuando se da la oportunidad de escuchar a las otras personas, pues es que la otra persona habla desde su realidad y hay quienes le dicen a uno, no, esa organización, eso es una porquería. Como hay otros que les dicen, no, ya esa organización vale la pena. Otro le dicen, pilas con ese líder, ojo con esa persona. sí, Ojo. Entonces, cuando uno se pone como tiene que escuchar de una manera muy selectiva y darse la claro. oportunidad de ir y crear su propio criterio, porque generalmente uno tiende a equivocarse cuando escucha esos juicios porque cada uno habla desde la realidad. Entonces yo, y para ir cerrando, lo que hago es que primero voy, miro el ambiente, miro la organización, los escucho y ya poco a poco, de una manera muy sutil, voy entrándome y cuando menos piensa ya se van destapando, van contando las cosas y es ahí donde empieza a fluir un trabajo y a fortalecer ese trabajo desde lo que ellos tienen y desde lo que uno les puede aportar. Eso es lo que hago yo. Qué bien, Eva. Muchísimas Profe, gracias, Iván. Ok. ¿Quién sigue, Iván o Franci? Pónganse de acuerdo entre ustedes dos. Profe, no, no, pues el aporte mío era más como complementando lo de Elba. No sé, don Iván, por dónde va enfocado. eh, no, quería comentar lo siguiente, o sea, es que el trabajo que se está haciendo desde el plan, que es lo que nos compete a nosotros
lo que se relaciona pues con trabajo de organizaciones. Ok. Parte de varios procesos, o sea, el proceso inicial se puede dar en dos formas. Una es que lo contacten al ente regional o departamental, hacer la solicitud de que hagamos esa intervención en determinado municipio y con determinada organización y una línea productiva X. Y de ahí ya entran los dos profesionales a hacer como ya lo que estaba comentando él, va a ser ya ese acercamiento directo con ellos. Aunque muchas veces nos toca a nosotros en la oficina regional recibir a los líderes o a los alcaldes o a alguien que es el que está recomendando a esa organización para ser intervenida. Entonces se van dando como unos procesos y en la medida de que se va ejecutando los objetivos, metas y actividades del plan, pues se entran a hacer una intervención. En la otra es, se pueden postular organizaciones en un momento dado, se le entrega a un socio empresarial para que haga una evaluación del estado de esa organización y se toma la decisión si se interviene o no, si hay con quién trabajar inicialmente. Eso es más o menos, pues puede ser una forma como nosotros estamos abordando. Ok, Iván, muchísimas gracias. Franci. Sí, profe, vea. Yo pienso, complemento a los dos. Don Iván, yo pienso que nosotros como Asofrucol siempre realizamos trabajos interinstitucionales, o sea, juegan un papel muy importante las otras instituciones como la SUMATA, las gobernaciones, Secretaría de Agriculturas, porque ellos, digamos, en cierta medida son los que nos entregan bases de datos o nos muestran las necesidades de nuestros productores y también la cuestión de los líderes. Complementando lo que dice la compañera Elba, yo pienso, profe, que cada profesional es un mundo, o sea, por más que todos tengamos la misma carrera o la misma educación, todos tenemos personalidades diferentes, entonces yo creo que de ahí parte también si me aceptan o no me aceptan en una organización, porque yo pienso que hay un dicho muy común de los colombianos, no somos peritas dulces para caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, esas asociaciones que a uno le dicen, no, pero es que esa asociación es muy maluca para trabajar y todo eso, y uno entra y uno le va súper bien, yo pienso que también es un papel fundamental la personalidad del profesional. ¿Cómo abarca uno esa sociedad? ¿Cómo observa uno y cómo plantea uno las soluciones para lo que ellos necesitan? O sea, ¿cómo trata uno de mejorar las necesidades que se están presentando? Entonces yo creo que entrar con juicios no es lo más conveniente. Yo incluso no indago mucho. Yo digo, bueno, que la asociación está legalmente constituida, sí, listo. No indago si son buenos, si son malos, porque yo creo que ese criterio lo da uno en las capacitaciones que uno tiene. Súper, Franci. Muchísimas gracias. Sí, cada uno maneja el grupo y sus estrategias a su manera. Por eso, en algunos casos, yo me refiero a mi decálogo. Eso es lo que yo manejo, así lo manejo y cada uno tiene su propia estrategia y eso es fundamental, porque es que no hay forma en que unifiquemos esas estrategias, porque como lo dice Franci, totalmente cierto, pues cada uno tenemos personalidades totalmente diferentes. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, sigamos. Entonces, recordemos también, dando continuidad a la primera clase y un pequeño recorderis, recordemos lo que es el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento tácito también nosotros lo reconocemos como el conocimiento empírico, ¿sí? Y es el bagaje de experiencias, aprendizajes y hábitos aprendidos que acumulamos a lo largo de la vida. Este está ligado a la acción, a rutinas, a contextos específicos. Es el conocimiento que vamos adquiriendo a través de las experiencias personales, además de nuestros valores, ideales y emociones que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso somos individuos y somos totalmente diferentes.
Mi mamá siempre nos dice, porque nosotros somos 4 hermanos y todos somos totalmente diferentes. Y ella siempre nos dice lo siguiente: no hay 2 gotas de agua totalmente iguales. Entonces, por eso es que nuestros hábitos, nuestras costumbres, sin importar que seamos de la misma familia, siempre hay algo que nos diferencia. ¿Listo? El conocimiento tácito no se puede estructurar, no se puede almacenar, formalizar, ni compartir a través de un documento. Pero sí es posible tomar ese conocimiento tácito y volverlo explícito. Y eso es lo que vamos a revisar ahorita más adelante. El conocimiento explícito ya tiene forma, es sistemático, puede ser fácilmente comunicado y compartido y a menudo es documentado. Puede ser estructurado y almacenado a través pues, de algún tipo de lenguaje visual, a través de diagramas de flujo, a través de protocolos, procedimientos que ya pueden ser distribuidos, ¿sí? Y comunicados. Es decir, es lo que yo hago en este momento con ustedes, mostrarles esto, ¿sí? Ya lo tengo sistematizado, tengo esta información que además les he compartido en el aula. Ustedes tienen toda la información base de la cual yo hago estas presentaciones. Además, tomo el conocimiento que he adquirido a través de la experiencia y lo sumo a toda esa información que yo he recogido, ¿sí? Para crear estas presentaciones y para compartirlos con ustedes en este momento. Bueno. Vamos a trabajar sobre un modelo de creación de conocimiento que es el más utilizado hoy en día en los sistemas de extensión. No quiero decir que sea la última palabra, lo que les digo y reforzando lo que dice Francis, cada uno tiene su propia estrategia para transmitir el conocimiento y para crear conocimiento. En ese sentido, yo me permito preguntarles a ustedes, según ustedes, ¿qué es construcción de conocimiento? Y vuelvo y pongo mi pantallita para poderlos mirar. A ver quién me va a hablar. Según ustedes, no hay necesidad de hacer ninguna investigación ni empezar a googlear en este momento, porque yo sé qué es lo que hacen ustedes cada vez que se encuentran con sus usuarios. ¿Qué es construcción de conocimiento? Profe, es un compartir de experiencias, porque cada día uno aprende de ellos y ellos aprenden de uno. Para mí eso es construir conocimiento. Sí, señora Adriana. Profe. Edwin. Para mí construir conocimiento es la suma de saberes individuales que se construye en un saber colectivo. Uy, súper. Qué buena definición. ¿Quién más? Profe, buenas noches. Hola, qué gusto. Profe, para mí construir conocimiento es el intercambio con los productores de la parte teórica y la práctica y construir y unificar toda esta parte de construir el conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, y efectivamente, gracias Diego, gracias a todos. Efectivamente eso es lo que hacemos nosotros con nuestros productores. Nosotros llevamos un conocimiento explícito, ¿sí? Ya documentado, ya establecido. Y en el momento en que nos encontramos con nuestros productores, lo que hacemos es un intercambio de conocimientos y finalmente sacamos una conclusión, sí, que nos beneficia a todos. Básicamente es un acuerdo, ¿sí? Yo les entrego, les muestro el conocimiento que les estoy llevando, pero pues ellos además les encanta contar sus experiencias y así estamos construyendo conocimiento. Muchísimas gracias.
Entonces, volviendo al modelo de creación de conocimiento, es un modelo en espiral que han creado los señores Nonaka y Takeuchi. Sí es cierto pues que los señores se encuentran muy lejos de nuestro contexto, pero pues ellos han recogido la experiencia de diferentes trabajos a nivel mundial, y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en este modelo de conocimiento se toma en cuenta el conocimiento tácito, ¿sí? El conocimiento empírico de nuestros productores, y lo combinamos con el conocimiento explícito para crear conocimiento. Entonces, es por esto que dejamos de lado el tema de llevar información sin permitirnos recibir la información que ellos tienen para nosotros, que es muy valiosa. Estos estudiosos se han puesto de acuerdo, no solo ellos, sino varios estudiosos a nivel mundial, en decir que para la creación de conocimiento se debe seguir un modelo que combine el conocimiento tácito con el conocimiento explícito, siguiendo la matriz. Este es un esquema general de lo que es la matriz de conocimiento que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cuando utilizamos esta matriz, nos permitimos incorporar el conocimiento explícito al tácito y viceversa, y subir, así lo que estamos buscando es subir el nivel de conocimiento formal en las unidades productivas de nuestros beneficiarios. Buscando que ellos tomen mejores decisiones de una manera más organizada para mejorar su sistema productivo. La imagen pues, que tenemos en el centro de la diapositiva corresponde al modelo en espiral que vamos a explicar nosotros aquí. No se asusten, pueden ser muchas letras, pero pues lo que yo hice fue googlear, ¿sí? Y busqué la espiral, y esto sí lo puse yo, que es la explicación que vamos a dar en este momento. Bueno. Entonces, esto sí lo encuentran ustedes en cualquier documento y lo encuentran en internet muy fácil. Y nos dice que el conocimiento se crea por la interacción entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, que fue lo que ustedes explicaron ahorita cuando les lancé la pregunta. Según este modelo, la incorporación del conocimiento tácito se logra mediante 4 pasos que ustedes hacen permanentemente, y que tal vez no la reconocíamos dentro de ningún modelo de creación de conocimiento. Tenemos la socialización, la exteriorización, la interiorización y la combinación. Entonces yo se los voy a explicar y ustedes me van a contar si eso efectivamente ocurre cuando ustedes se encuentran con sus beneficiarios. En el primer paso, en la socialización, es donde compartimos experiencias. Estamos buscando generar habilidades y conocimiento a partir de la observación, la imitación y la práctica. La parte fundamental para obtener el conocimiento tácito, que es pues la experiencia, ¿sí? La experiencia que yo he ido acumulando a lo largo de los años. Es también compartir el conocimiento tácito a través de una comunicación, de un diálogo cara a cara, cuando me siento a hablar con ellos, y donde ellos me empiezan a compartir su experiencia. Esa es la socialización y estamos hablando en este momento del conocimiento tácito. Cuando hablo de la exteriorización, es donde yo articulo ese conocimiento tácito individual, lo sistematizo, lo documento para crear y oficializar un nuevo conocimiento. Entonces, eso es lo que se hace básicamente en algunos trabajos de investigación, en algunos trabajos de recuperación de memoria. En muchas ocasiones, por ejemplo, el tema de cultural de gastronomía, ¿sí?
en donde vemos que ese conocimiento tácito de elaboración, por ejemplo, de alguna receta muy tradicional, se ha ido perdiendo cuando ya estas recetas cambian, ¿sí? Entonces las abuelas, las mamás preparaban el sancocho de, no sé, de pescado, pues una receta sencilla, lo preparaban de determinada forma, pero ya al ir pasando de generación en generación se va perdiendo la tradición y lo hacemos más fácil, entonces ya no le aplicamos todos los ingredientes, ya no esperamos pues los espacios de tiempo que debíamos esperar pues para la preparación de ese plato exquisito y lo hemos ido perdiendo y entonces ahí es cuando se empiezan a perder esas tradiciones culturales. Entonces lo que hacemos en ese momento es recoger el conocimiento tácito, hablando con estas señoras, las abuelitas que estaban preparando y que tienen la receta tradicional, la documentamos, la escribimos, hacemos unos diagramas y sacamos un libro de recetas que recupere esa tradición, por ejemplo. Ya lo puedo exteriorizar, ¿sí? Ya lo puedo mostrar a través de un libro o de un diagrama, los famosos libros de recetas que hoy en día recetas tradicionales que estamos recuperando, pues para que no se pierdan. A veces yo les pongo el ejemplo de las achiras, que antes se preparaban de determinada forma y hoy en día lo que hacen en la gran industria es utilizar saborizantes y colorantes y no remitirse a lo que era la elaboración de la achira de manera tradicional. La interiorización se presenta cuando existe la conversión entre el conocimiento explícito en conocimiento tácito. Y esto está relacionado con la experiencia y con la práctica. Entonces yo puedo recoger un conocimiento explícito que he aprendido a través de manuales, mapas, ¿sí? O aprendido en una cátedra como esta y lo practico tanto que ya lo interiorizo, ¿sí? Ya posteriormente no tengo que usar ese manual, ya me lo aprendí de memoria y lo voy trabajando año tras año, tanto que se vuelve un conocimiento tácito, ¿sí? Entonces ya mis descendientes lo van a aprender a partir de la observación y la imitación. ¿Listo? Y el tema de la combinación es donde las personas intercambian y combinan el conocimiento a través de distintos medios, por ejemplo, pues una conferencia, una charla telefónica, algún tipo de documento en donde yo recojo lo que es la socialización, la exteriorización y la interiorización para combinar en ese momento los dos conocimientos. ¿Listo? Comentarios. Eso es lo que ocurre con sus usuarios. Acá vuelvo con ustedes. Hola. Voy a ponerles nuevamente. Acá. La espiral. Y cuéntenme a ustedes cómo les va con esto. Elba, no te preocupes. Puedes hablar. ¿Qué pasó? Señor. Hola. ¿Cómo está con Javier? Hola, Javier. Aquí me conecté un poquitico tarde, pero bueno, aquí estamos. Pues entrando en materia, pues lo que usted nos acaba de explicar, pues no solamente se da con nuestros productores, yo creo que en la vida cotidiana, en cualquier actividad económica, pues
pues se da este tipo de conocimiento, de gente que tiene mucho en su cabecita, hablando de los ejemplos que usted nos colocaba sobre el tema de alimentos, de preparar las comidas, que a medida de que la persona va realizando determinada actividad, van tomando como una experiencia y una agilidad y destreza para realizar ese tipo de comida o cualquier tipo de trabajo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con la Unión Europea y pues toda esa experiencia y todos esos aspectos que se veían en campo, acá era de producción y conservación de ají tabasco, de ají picante, fueron recopilados en un documento, se le llamaba sistematización, pues, y entraron como que otros productores que no tenían esa experiencia con ese cultivo y pues poco a poco se buscaron productores o personas que ya estaban encargadas del proceso de productivo, el proceso de cosecha, el proceso de conservación, y ellos poco a poco pues fueron tomando ese conocimiento y como que hay una prueba-error. Empezamos a mirar el tema de cosecha y decían unos productores que nunca habían cosechado ají picante. No, eso es fácil, tranquilo, eso no hay ningún problema. ¿Cuál es la experiencia en sí? Listo, no, allá se tienen experiencia. Teníamos mujeres que eran más berracas que recolectaban alrededor de 30 kilos. Wow. Y el día que fuimos a esa asociación que estaba arrancando con el cultivo, habían hombres berracos que estaban acostumbrados a otros cultivos y que a duras penas se cosechaban 5 kilos. Y empezamos a mirar y, bueno, muchachos, esto no se puede porque la recolección de 1 kilo de ají estaba alrededor en ese tiempo de 700, 800 pesos. Si multiplicamos, no llegaban ni a los 10,000 pesos, no se ganaban en jornal. Y poco a poco todo ese conocimiento que tenían aquellos productores que tenían rato de estar trabajando el tema de ají, pues se fueron incorporando aquellos productores que de cierta manera se querían vincular al proceso, como otros que dijeron, no, eso no es lo mío y listo, yo salgo de este tema. Y todas esas experiencias se fueron sistematizando, lo que usted hablaba en los documentos, y así como la ají, con otras empresas que producen queso, que producen, es más, acá en la costa, en Sucre específicamente, hay procesos productivos que se van heredando como de generación en generación. Una familia que normalmente produce queso y va mejorando como que los procesos productivos. Una familia que produce diabolines, usted colocaba en un ejemplo de un comestible, acá se da mucho el diabolín. Y uno va mirando y dice, no, los municipios, no, Betulia, la familia tal, no, listo, ahí es donde producen el mejor diabolín. No, que este diabolín es diferente o este diabolín no es betuliano. Ya la gente va identificando los productos. Entonces yo lo relaciono mucho con el espiral que usted nos acaba de mencionar, y toda esa gastronomía y todas esas cuestiones de productos a través de los diferentes proyectos y procesos del mismo gobierno, llámese municipal, departamental o a nivel nacional, pues han ido construyendo mucha información, documentos para que esa riqueza pues no se pierda. Ese sería mi aporte. Sí, muy buen aporte, Javier. Muchísimas gracias. Sí, señora. ¿Quién más? A ver, voy a pasar la diapositiva. Y es más fácil que ustedes no lo cuenten de esta forma. Así como el ejemplo los ejemplos que nos acaba de dar Javier. Apliquémoslo, pensémoslo, no solo en nuestro campo de acción como trabajando con nuestros productores, sino en nuestro diario vivir. ¿Quién me puede dar ejemplos de paso de conocimiento tácito a explícito o viceversa? De paso de conocimiento explícito a tácito. No lo pensemos solo en nuestro quehacer profesional, sino también podemos buscar un ejemplo
nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, con experiencias previas. A ver, Franci, Gerardo, Indira, hola. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, una experiencia cotidiana y en la familia, bueno, con mis hijos, tengo 2 varones, Sí. es el ahorro. Es el ahorro y yo inicié con una alcancía de moneditas de 1.000 y moneditas de 500, ¿ya? Con la casita de la vivienda, ¿cierto? La tradicional. Y de allí ellos también comenzaron con yo comencé con mi casita y a ellos les traje sus 2 casitas. Y ellos ya hoy en día tienen 15 y otro tiene 19 años. Y ellos en esa actividad son muy dedicados a su ahorro, y inclusive mi hijo menor venía y compraba nusitas, las que trae chocolate y el otro que se mezcla. Sí. Y yo con sus ahorros la compraba y venía y me acompañaba a hacer aeróbics y se llevaba las nusitas a vendérselas a las señoras que estaban haciendo ejercicio. Y yo les decía, papi, allá no, porque no es el medio, porque las señoras se van a cuidar y no, después se engordan más. No importa. Y se llevaba sus cucharitas y se llevaba sus nusitas y las vendía. Ya, y las guardaba en una cajita y venía apartada. Esto fue lo que yo me gané y esto fue con lo que yo compré. Entonces, fíjese, era una actividad y la señora pues le complacía comprarle, y a mí me decía, a mí no me da pena, si mamá a usted le da pena, a mí no me da pena, entonces no vaya a hacer ejercicio. y ya le decía, bueno, pero fíjese, la conclusión hoy en día, que ya son más grandecitos, ya tienen 15 y el otro 19, digamos, ese método, digamos, entre lo práctico, y yo lo llevé cuando pequeño, yo lo llevaba al banco y yo le decía, mire, este es el banco, este hace esto, este hace esto, este hace esto, este hace esto. Entonces, de esa manera práctica, y yo como estaban empezando a contar, yo les daba su cuadernito y ellos iban sumando. Y ellos, usted tiene que poner aquí, entonces les colocaban, el pequeño le colocaban unos nombres a las señoras. Entonces, los que le compraban. Sí. Entonces, fíjese que es una experiencia muy práctica y desde pequeño, y pues gracias a Dios como que ha funcionado. Y espero pues que sigan así. Que siga funcionando. Imagínate, y lo aprendieron de ti porque te veían ahorrando, te veían con el tema de las moneditas y el hecho de llevarlos al banco, pues fabuloso. Y ese es un conocimiento tácito, porque tú nunca se los explicaste en ningún manual, no, nada, absolutamente nada, y ellos lo aprendieron a través de la imitación. Muchísimas gracias, Indira, qué bonito ejemplo. Ok. ¿Alguien más? Profe, qué pena que usted me preguntó ahora y se me bloqueó este aparatejo y no me dejaba ponerle el micrófono. Dale, te escuchamos. Profe, vea, yo pienso que por eso, pues, yo pienso que cuando uno es papá o los padres de familia, yo todavía no soy, pero los padres de familia, yo creo que por eso es tan fundamental el ejemplo. Los niños, y se ve, y yo creo que así mismo nuestro trabajo se lleva. Muchos aprenden es por lo que visualizan, o sea, aprenden de observación, o sea, nosotros somos el ejemplo de esos niños. Entonces, cuando decimos le decimos, no puedes decir una mentira, pero luego le decimos, dile a la vecina que no estoy. Entonces, estamos creando como una confusión en nuestros hijos, ¿cierto? En el trabajo de nosotros, yo pienso que lo práctico hace que ellos recuerden más fácil. Incluso yo siempre he dicho que ellos recuerdan esas cosas que hicimos y que los impactaron. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos las prácticas de biopreparados, todos se meten, todos
no, ellos quieren como uno les dice, bueno, hay que picar así y ellos lo hacen sin digamos, sin mayores explicaciones. Ujú. Entonces creo que cuando uno lleva las cosas a la práctica como tal, yo creo que tiene mucho más peso que cuando nosotros lo volvemos teoría. Así es. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Franci. Listo, profe. ¿Alguien más? Profe, yo. Dale, Elba. Profe, yo creo que los paisas, las regionalistas como somos, tenemos algo por lo cual nos sentimos muy orgullosos y es el sistema metro en el área metropolitana y todas, pues, los sistemas que han venido articulando a la línea principal que es el metro, ¿cierto? Y desde hace más de 25 años, cuando se empieza el funcionamiento del metro de Medellín, se crea la cultura metro. Y la cultura metro es cómo amamos y cuidamos nuestro metro, cómo al interior de los vagones, si se va a escuchar música, se escucha con audífonos, no se consumen alimentos, si se va a hablar, se habla en voz baja. Obviamente toda regla tiene su excepción. En hora pico, pues generalmente no es lo más común, pero me parece a mí que esa cultura metro, que en su momento fue muy explícita, o implícita, ya me perdí en los dos conceptos. Hoy cualquier persona que suba al metro sin habérselo dicho, adoptan la cultura metro. Ya si usted es raro ver una persona que ponga el celular en volumen o que se entre a hacer escándalo o que estén haciendo mucho ruido, o sea, eso ya no es, ya uno lo ve como bueno, y esto, como diría por ahí una canción paisa, esta gente son de un pueblo, ¿cierto? Porque no es lo normal, no es lo normal. Yo pienso que la cultura metro es uno de esos ejemplos. Claro, y fíjate cómo en algún momento, cuando yo no sabía, ya 25 años, me siento vieja, y yo he montado el metro de Medellín como 3 veces nomás. Pero mira, lo apropiaron tanto, pues porque me imagino que las primeras reglas de juego, de cultura ciudadana, etcétera, se dieron en un comienzo, y me imagino que habría carteles y cosas que decían, baja tu voz, no consumas alimentos acá, pero ya ustedes lo apropiaron tanto, ¿sí? Ese conocimiento explícito que estaba escrito ahí, esas normas de convivencia dentro del sistema metro, las apropiaron tanto que ya no lo requieren, ¿sí? Entonces, cada vez habrá menos carteles y menos indicaciones. Entonces, los niños que estaban chiquitos en ese momento ya lo hacen a través de la imitación, porque veían que sus papás les decían, no hables duro, no juegues, no grites, porque mira que hay más personas alrededor nuestro, y lo apropiaron tanto que ese conocimiento explícito que se entregó en un comienzo ya se ha convertido en un conocimiento tácito. Es un muy buen ejemplo, el Rocío. ¿Alguien más? Bueno, sigamos adelante porque si no, no terminamos. Y hoy es viernes. Bueno, ya pues que revisamos la creación de conocimiento a través de la interacción entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, y entendiendo que esta corriente toma en cuenta y respeta el saber tradicional, retomemos algo más acerca de la andragogía. Nosotros sabemos muy bien que en el tema de extensión se toman en cuenta las necesidades de nuestros productores, pero esto no significa que debamos improvisar en el momento de los encuentros con ellos. Debemos tener muy claro que se deben hacer planeaciones muy precisas, entre las cuales se tiene el diseño curricular, y que ustedes lo manejan a través de protocolos. Entonces ya saben, ya han determinado las necesidades de los productores y saben que cómo van a empezar, pues dependiendo de la necesidad sentida que han detectado entre todos. Entonces hacen su debida planeación, llegan con los baldes, llegan con los implementos para hacer los biopreparados o las tijeras podadoras, etcétera, pues dependiendo de lo que vayan a hacer, pero eso tiene que estar muy planeado, aunque debemos ser muy ágiles en el momento. Hay momentos que además son muchos, que a todos nos pasa como extensionista, que has empezado con tu actividad, pero algún comentario
de algún productor lleva a que se te voltee absolutamente todo. Entonces debemos ser muy hábiles para el manejo de estas situaciones sin improvisar. ¿Listo? Pues entonces pues ya la experiencia nos lleva a tener preparado nuestro plan B, C o D para esos momentos. El diseño curricular se maneja tanto en la educación tradicional como en la andragogía. ¿Listo? Es un documento que elaboramos sobre todo en la andragogía. En la pedagogía se maneja de otra forma, pero en la andragogía se elabora de manera participativa entre nosotros como extensionistas, facilitadores o mediadores, especialistas, ¿sí? Con los participantes, ¿sí? En algún momento ellos proponen empezar las actividades de una forma diferente a lo que nosotros estábamos pensando en el momento que estamos haciendo esa planeación, y constituye el marco de referencia para el desarrollo de nuestros encuentros. Para elaborar un diseño curricular se debe seguir un proceso que consta de las siguientes fases que ustedes encuentran acá en la diapositiva, que es fijar objetivos, y pues si nosotros como extensionistas a partir de esos objetivos trazamos unas metas y unos indicadores, ¿sí? Seleccionamos los contenidos, implementamos las experiencias de aprendizaje y lo más importante para cuando trabajamos con la andragogía es la evaluación de los resultados. Acá me extiendo un poquito. En este momento yo estoy realizando un proceso de andragogía con ustedes. Todos ustedes son adultos, maduros, profesionales y tienen una vasta experiencia con la cual yo también me alimento día a día con estos encuentros que mantengo con ustedes. La evaluación en este sentido no se trata de fijar una calificación de 1 a 5, de 1 a 10. Somos adultos y nosotros no nos interesa si saqué 1 o 5, o no nos interesa más que saber si apropié o si la experiencia me ha traído conocimientos nuevos que yo puedo aplicar en mi campo, ¿sí? En mi universo personal, familiar, dentro de mi núcleo familiar, o mi universo profesional. Entonces, nosotros propendemos dentro de estos espacios de extensión a que exista una autoevaluación, ¿sí? Que yo pueda realizar algún tipo de actividad en la cual ellos revisen su interior y digan, sean críticos y digan, oiga, sí, esto salió como yo lo esperaba, pues porque ellos van con mucha expectativa y con una motivación muy clara, y dicen, sí, definitivamente yo creo que esto sí es aplicable, lo voy a seguir practicando en mi finca, lo voy a apropiar y de ahora en adelante voy a seguirlo haciendo en mi predio. Entonces, más que ponerles un 1 o un 5, pues yo tengo claro que nosotros les hemos colocado a ustedes unas actividades en el aula, pero pues estas actividades, más que la calificación cuantitativa, busca es reforzar toda la información que nosotros estamos entregando, y que ustedes la manejen a través, porque pues la mayoría de estas actividades que se han colocado es para que ustedes la vuelvan a estos conocimientos, esta información que estamos entregando, para que ustedes la puedan volver aplicable en su entorno. Sí, vamos a pasar un formulario donde ustedes nos van a evaluar a nosotros para decir si Leonor fue clara en el momento en que entregó la información, fue cumplida fue cumplida en los espacios, llegaba a tiempo o nos hacía esperar media hora mientras llegaba a conectarse. La información que entregó Leonor fue pertinente, era clara o no. Ese es otro tipo de evaluación, pues obviamente lo tenemos que hacer. Obviamente yo hago un ejercicio y ustedes se dan cuenta que yo abro todas las clases, yo espero a que se conecten los profesores de manera puntual, los ayudo a conectar en algún momento, pues porque yo tengo que
Mi responsabilidad es que se cumplan los tiempos con ustedes, ¿sí? Que los profesores cumplan, que se carguen las actividades, que se carguen los documentos en el aula, pues de una manera muy cumplida. Pero ese es otro tipo de evaluación. El 1 a 5 no les preocupe a ustedes. Lo más importante es que ustedes se autoevalúen, ¿sí? Y digan, sí, efectivamente, sí, Asofrucol cumplió con nosotros, cumplió nuestras expectativas, y creo que esto que hemos recogido acá a lo largo de estos meses, que han sido largos meses en donde hemos invertido tiempo, hemos sacrificado tiempo de nuestra familia, pero efectivamente sí valió la pena, o efectivamente no valió la pena porque no, finalmente no me interesó. Esa es la evaluación más importante. Y ustedes la deben hacer con sus productores, ¿sí? Que ellos sean críticos y pues como ya somos grandes, maduros, podemos verificar nosotros mismos, ¿sí? Nuestros resultados. Comentarios, aportes. Seguimos. Listo. Sigamos adelante. Hola. Profe, disculpe, con Javier nuevamente. Hola Javier y hola Iván. Yo considero que en diferentes procesos, llámese diplomado, llámese proceso con Asofrucol, llámese algún proceso con algunas asociaciones, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Hay información que de cierta manera a uno le agrada más o dice esto me sirve, esto no me sirve, como usted acaba de decir. Y pues de allí es donde uno empieza como que a buscar lo que más le gusta, por lo que más le sirve de ciertos contenidos. Cuando se arrancó el diplomado, yo le soy sincero, yo las cuestiones virtuales pues no me gustan mucho. La verdad es que no me gustan mucho porque pienso que uno de manera presencial y práctico pues apropia más los conocimientos. Claro. Y soy muy apático al tema virtual y lo reconozco públicamente aquí con el grupo. He tratado de hacerlo, ponerle corazón a esto porque realmente no me gusta y soy así abierto, digo, no me gusta el tema de las cuestiones virtuales, me da muy duro. En el tema a pesar de que tengo soy administrador de empresas, una carrera que caramba, uno tiene que tener mucho enfoque al tema virtual, por decirlo de esa manera, y a veces me ha tocado solicitarle apoyo a mi esposa, venga, no entiendo esto, ayúdeme con esto, y esas cosas. Entonces yo considero que uno de todo proceso, llámese diplomado, de todo proceso, pues uno pues toma lo que le gusta y lo que cree que le va a servir para más adelante. Y por eso existen matemáticos, existen médicos, existen doctores, existen abogados, porque uno se va como que a una rama. Yo he tenido compañeros que han arrancado el tema de estudiar administración de empresas y a veces me preguntan por cosas que yo sé que yo las vi, pero que a la hora del test pues no tengo como ese conocimiento fresquecito en la cabeza para yo decirle, mire, eso trata de esto. Pero me he focalizado tanto en el tema de proyectos y no tengo especialización en proyectos ni nada. Y como que ahí tengo como que es lo que más me gusta de todo el proceso, a pesar de tener unas bases en administración de empresas, yo dije, no, mis fuertes son el tema de formulación de proyectos. Y cuando salgo de la universidad, yo dije, no, yo voy a hacer mejor las prácticas, porque le temía a los proyectos. Yo oí a mis compañeros que llorando porque no, me regresaron el proyecto, no, que mire, no, que yo dije, no, yo no voy a correr con ese dolor de cabeza, me voy a hacer mis pasantías y listo. Un año y yo me gradúo, presento mi informe y fuera. Y resulta que donde voy a hacer la pasantía, maneje 3, 4 proyectos, venga, va formule. Y como que me fui enamorando de eso. Y es como mi fuerte, ha sido mi fuerte. Eso quería compartir con ustedes. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por tu sinceridad. Muchísimas gracias. Iván.
Profe, no, quería hacer el siguiente comentario. O sea, yo pienso que todo lo que se ha logrado ver en el diplomado refuerza una serie de conceptos y se aclaran conceptos de otra índole, con lo que tiene que mirarse de aquí en adelante para poder cumplir con lo que nos está pidiendo la ley 1876. Sí, señor. Y a Sofrucol como él sea, cuando llegue ya a ser operador de proyectos en los cuales se contrata a Sofrucol como él sea para desarrollar diferentes actividades. El tema también está, como usted dice, esto depende de la aplicabilidad que uno le pueda dar a su labor diaria, de algunas herramientas y procesos que ustedes nos han compartido, los diferentes instructores. Yo miro, por ejemplo, como nos lo plantea el doctor Ligorio, esto es de todos los días, y estarle haciendo y mirar y buscarle la comba al palo a ver cómo le podemos llegar a los productores, porque desafortunadamente las evaluaciones de adopción de tecnología y de conocimiento de los productores siguen siendo muy bajas, lo que ellos les logra quedar. Entonces hay que haya que mirar cuál es la mejor estrategia para poder juntar toda esta serie de estrategias y de conceptos que nos han brindado para poderles brindar un mejor conocimiento y que sea con un resultado óptimo para ellos en rendimiento, en producción, en mejoramiento, en tecnificación, en muchas cosas. En la parte social, como ha hablado tanto él, va fundamental en la parte de género y otros compañeros, o sea que eso concluye en muchas cosas. Aquí yo pienso que es el abrebocas. Nosotros, en el caso del equipo de Antioquia, nos hemos dado la tarea de hacer el proceso con el SENA y estamos terminando también ya el proceso del quinto módulo con el SENA. Y esto va a servir para complementar todo eso que hemos visto con el SENA también. Yo creo que esto es de seguir, hay que seguir estudiando, mirando y analizando y viendo estrategias de trabajo para poder abordar a los productores y ser más claros cada día con ellos. Sí, señor Iván, muchísimas gracias. Yo también ando juiciosa con mis módulos del SENA. Ningún conocimiento sobra. Y todos los días nos seguimos alimentando. Y mira cómo tanto tú como Javier han iniciado con su proceso de autoevaluación desde ya. Y es la forma, como tú dices, en que nosotros le demos aplicabilidad a todo lo que estamos recibiendo. No crean, yo tengo acá mi cuadernito anotando todo lo que ustedes dicen, porque yo estoy recibiendo también conocimiento. Esto es en doble vía, por eso me encanta que conversemos acá. Bueno, entonces saliendo del tema de la evaluación, vamos a revisar un poquito cuáles son los estilos de aprendizaje que más usamos nosotros en los procesos de extensión. Y tomando en cuenta que nosotros para aprender usamos todos nuestros sentidos, y nuestros sentidos se convierten como en la cajita en donde se guarda la memoria para reconocer algunos efectos del medio. Recordemos cómo a veces algún aroma nos traslada a nuestra niñez, y este era el perfume que usaba mi tía Mariela. Entonces cada vez que huelo ese aroma me acuerdo de ella, o la comida, o no, este olor me lleva a decir que este biopreparado está mal elaborado. El sentido del tacto también es muy importante. Tú coges la fruta que en apariencia la ves que está sana, pero la tocas y dices, no, aquí hay algo, hay algo mal en esta fruta. Por ejemplo, en lo que ves, en algunos casos, y nosotros solemos decir, no, estoy viviendo un déjà vu, esto ya lo viví, esto ya lo vi.
Esto creo que es un déjà vu. Y es como un decir popular, pero pues básicamente es que tus sentidos han ido guardando en su memoria, han ido guardando ciertos recuerdos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos identificar 3 estilos básicos de aprendizaje. Ojo, ojo, este es para el tema de extensión, ¿no? Pues porque si vamos a profundizar un poco más, entonces vamos a encontrar una cantidad de teorías de estilos de aprendizaje. Pero pues como nosotros estamos trabajando la extensión, pero pues esto es aplicable a nuestro diario vivir. Tenemos el visual, en donde se aprende observando, el auditivo, donde aprendemos escuchando, y el kinestésico, donde se aprende haciendo. Entonces, nosotros básicamente usamos una metodología que realmente se introdujo hace algunos años en el país y venía de Israel, y es la que aplica el SENA, es la que aplicamos nosotros en extensión, en donde existen 4 grandes pasos en donde el instructor, y eso es lo que por lo general ustedes hacen, y es una metodología SENA, que apropió el SENA, mejor dicho, no es que se la haya inventado el SENA, y es en donde el primer paso es que el instructor dice y hace, ¿sí? Dice, les cuenta, así auditivo, les cuenta qué es lo que va a hacer, ¿sí? Después lo hace, ¿sí? En el segundo paso, entonces el instructor te dice a ti qué debes hacer y tú lo haces. En el tercer paso, entonces yo como Leonor o como Iván, digo, ahora voy a prepararlo yo solito y le cuento al resto del grupo cómo lo voy a hacer. Y lo hago. Y en el último paso, en el cuarto paso, entonces Iván le cuenta al resto del grupo, les dice qué deben hacer. Miren, 4 pasos básicos en donde estamos practicando. En 3 practicamos activamente, en el primero estamos observando, ¿cierto? Y al final pasamos a esto, al aprender haciendo. ¿Listos? Pues para reforzar un poquito esto, pues podemos tener algunas estrategias que nos pueden ayudar al tema visual, en donde podemos usar ilustraciones, fotografías, mapas, diagramas, esquemas. Porfi, si quieren decir algo, interrúmpanme porque yo no veo manitos levantadas en este momento, solo estoy viendo la pantalla. Entonces, interrúmpanme en el momento que quieran. Entonces, para el tema visual usamos fotografías, esquemas, podemos escribir en un papelógrafo, ese es el tema visual, como la primera fase. Miren, yo voy a hacer esto, yo como instructor, como facilitador, como mediador, digo, miren, vamos a hacer esto y después lo hago. En el auditivo es donde podemos poner algunas grabaciones, podemos hacer una lectura participativa, entonces tú lees este párrafo, tú lees el siguiente párrafo, etcétera. Ese es el auditivo. Entrevistas, conciertos, reportes de informes. Y en el kinestésico, pues es el que más nos gusta a todos nosotros, que es el aprender haciendo, donde ya utilizo todos mis sentidos porque ya mi memoria ha guardado los anteriores, ya lo tengo en mi memoria y entonces ya lo voy a aplicar. En el aprender haciendo, entonces utilizo el tacto, el olfato, o lo que he visto. Yo soy muy visual, por ejemplo, en lo personal yo soy muy visual, nunca me aprendí nada de memoria y yo trabajo siempre con colores y con fotografías. Yo guardo muy bien en mi memoria las imágenes, pero sí soy mala para guardar cosas teóricas. No sé yo cómo pasé bioquímica, por ejemplo, porque nunca me aprendí el ciclo de Krebs, pero finalmente logré pasar bioquímica, nunca, y pues es un tema muy teórico. Entonces, pues cada uno de nosotros manejamos un estilo de aprendizaje diferente y así como ocurre con nosotros, eso mismo ocurre con nuestros productores y lo debemos tener en cuenta. Pero lo que nos hace maestros es este tema, el aprender haciendo. Y ahí es cuando recogemos todo lo que hemos creado, ¿sí? Porque hemos creado conocimiento con ellos, lo estamos practicando, lo apropiamos
y lo volvemos parte de nosotros. Comentarios. Voy a pasar a ver si hay manitos levantadas. Me parece que no hay comentarios. Listo. Bueno, en cuanto a los entornos de... Señor, profe, una preguntita. Cuéntame. ¿No le ha pasado, o al resto de los compañeros, no le ha pasado que a pesar de que uno, no sé, esté en alguna clase o algo por el estilo, y estén dele, y dice, caramba, yo no entendió nada? Y a mí me pasaba con el tema de inglés. Yo en la universidad vi 6 inglés. Y yo dije, yo decía, o sea, yo me gradué, gracias a Dios, pero porque era muy bueno en finanzas y en contabilidad, y yo tenía unos compañeros que eran muy buenos en inglés, pero que eran malos en finanzas y en contabilidad, y entonces nos ayudábamos, y hubo un día tuve una experiencia, ya para los últimos exámenes, en sexto semestre, si no estoy mal, y la profesora nos colocó, buscó un aula demasiado grande y cada uno quedó como a 3 metros del otro. Yo decía, Diosito, me tiré inglés. Sí, de una. Yo dije, nada, ni inyectado, nada. Bueno, afortunadamente me ayudó, me tocó aprenderme una canción, y esa canción, señor, a mí me tocó día y noche, más de 15 días para poderme aprender la canción. Entonces, no sé si de pronto al resto de los compañeros o a usted le ha pasado que hay cosas que a pesar de que uno tenga nada, no entra por ningún lado. A mí me pasó con inglés, muy berraco. Sí, Dio muy duro. A mí me pasó con el ciclo de Krebs. Mira, nunca le encontré aplicabilidad a eso. Nunca, y me imagino pues que tiene alguna aplicabilidad, pero yo pienso que fue como falta de destreza del profesor que no lo puso en un contexto real, ¿sí? Entonces ya en la vida real, entonces el ciclo de Krebs es este proceso, por ejemplo, de, no sé, de creación de algún elemento o algo, tal vez fue falta de destreza del profesor. Pero fíjate que con el inglés es porque en ningún momento, yo tampoco soy excelente en inglés, pero en los viajes al exterior que tú dices, bueno, voy a estudiar una maestría, un doctorado, o voy a hacer un curso, o voy a visitar a mi primo que vive en Miami, bueno, Miami no, porque eso es puro español, pero digamos está en, no sé, en Washington, y entonces tú llevas un mes allá y obviamente te toca por la práctica, ¿sí? Entonces ya la repetición, la necesidad de que vas a comprar una gaseosa, un vaso de agua, entonces ya te toca apropiarlo y aprender a las malas porque pues, no tienes otra. Pero es que la metodología del estudio de inglés con el verbo to be, yo creo que es un fracaso. Claro. Señor, y mire, para remate, me tocó trabajar un año en el aeropuerto de Corozal. Yo era asistente administrativo. Pues madre, me dice la gerente, vea Javier, venga, aquí toca esto, y usted va a ser asistente administrativo, pero como es un aeropuerto pequeño, me tocaba anunciar los vuelos, tanto en inglés y en español. Yo dije, vea, el que no quiere sopa le dan dos tazas. Sí. Y me tocaba, y así como dice usted, me iba mucho con los controladores, porque ellos, ese es el lenguaje pues de ellos prácticamente, y me colaboraban mucho. Entonces, como yo tenía la necesidad de que si no hacía eso en mi trabajo, pues lo ponía en riesgo. Salí y bueno, empecé como ir cogiéndole el cariño al inglés, y después salí del aeropuerto y otra vez como que me mentalicé, no, yo no estoy para eso. Yo digo que también pues que es cuestiones de cada uno de nosotros mental. Muy bien, y ese ejemplo está muy bueno. ¿Quién más? Gracias, Javier. Listo. Bueno. Y para reforzar este tema, pues revisemos los entornos de aprendizaje que son sumamente importantes para todos nosotros, y la necesidad de que los 3 entornos que vamos a mencionar se conjuguen en uno solo. ¿Listo? Cuando
hablamos del primer entorno, entendemos este primer entorno con nosotros como Asofrucol, perdón, yo incluirme un poquito, pero en este momento me estoy poniendo en papel de facilitador de Asofrucol. Nosotros como Asofrucol, que estamos facilitando los espacios de reunión, los recursos humanos, nosotros somos un recurso humano que está aportando a Asofrucol. Nosotros hacemos el diseño de las actividades de aprendizaje, las actividades prácticas que vamos a llevar a terreno. Y eso somos nosotros, el primer entorno de aprendizaje, ¿sí? Ahí donde nos vamos a encontrar. Y como repetíamos y como nos decían en un comienzo las compañeras, debe ser un entorno que genere confianza en nuestros productores. Debe ser un entorno en donde pues, ellos se sientan libres de expresar, de mostrar, de tocar, de visualizar absolutamente todo lo que nosotros tenemos para entregar. Y ese es el primer entorno de aprendizaje. El segundo entorno está relacionado pues con el lugar de trabajo de nuestros productores, ¿sí? En donde ellos se desenvuelven diariamente. Y el tercer entorno es el entorno más cercano. Pues no sé por qué los autores lo mencionan así, yo lo colocaría, ¿sí? Como Leonor, como yo, lo colocaría al tercer entorno, mi primer entorno, que es el entorno familiar, el entorno pues donde yo me siento más cómodo, llegar a casa, quitarme los zapatos, descansar, cenar con mi familia, ¿sí? Pero pues acá lo mencionan los grandes estudiosos como un tercer entorno. Pero yo quería, pues a partir de mostrarles esto, más que nos aprendamos cuál es el primero, segundo, tercero, es decir, que el entorno es muy importante. Incluso nosotros podemos acercar el tercer entorno, que es mi familia, a veces a los procesos de enseñanza, aprendizaje, compartir, construcción y generación de conocimiento. Podemos acercarlos a todos con algunas actividades específicas como el Día de la Familia de Asofrucol, en donde vamos a estar todos los miembros de la familia que puedan acompañarnos en esta actividad que vamos a realizar y vamos a hacer un almuerzo comunitario, etcétera, etcétera. Pero es muy importante el entorno en donde nos vamos a encontrar, el entorno en donde se encuentran ellos es sumamente importante. Acá pues aprovechando que me quedaba un pedacito de la diapositiva, coloqué nuevamente el tema de la evaluación enfocada hacia los adultos, en donde buscamos revisar muy al interior nuestro cómo ha sido el logro de objetivos, centrada obviamente en los participantes, una autoevaluación. No esperemos que ellos nos digan, oiga, no, usted es un profe muy chévere, que no sé qué, usted es el mejor ingeniero del mundo, no. Centrémonos en ti. Sí, ¿cómo te sientes ahora? ¿Crees que sabes más, que sabes menos, o que perdiste el tiempo, o que aprovechaste el tiempo? ¿Sí? Entonces es ahí donde empezamos con la autoevaluación y después finalmente pues nos involucramos nosotros con la coevaluación, en donde nosotros también podemos expresar cómo nos sentimos en torno al grupo, si me sentí cómodo, pues porque yo también como mediador, como facilitador, tengo sentimientos y es importante expresar que sí me sentí cómodo, gracias porque ustedes me abrieron las puertas, gracias porque yo estoy recibiendo mucha información muy valiosa con ustedes. Simplemente era reforzar el tema de la evaluación, que era lo que yo quería hacer con esta diapositiva. Y finalmente, pues casi finalmente, revisemos la base del aprendizaje de adultos. A diferencia de los niños, los adultos, a partir de la experiencia, de los largos años de vida, la experiencia de procesos exitosos o procesos que nos han hecho caer, pero pues lo más importante es resurgir nuevamente. Entonces, nosotros como adultos, ¿sí? Nosotros todos, nosotros extensionistas y ellos como usuarios, beneficiarios y amigos nuestros, porque finalmente se convierten en parte de nosotros, en amigos nuestros. Nosotros como adultos somos capaces de confrontar experiencias y compartirlas, ¿sí?
somos racionales, tenemos la capacidad de abstracción, eso quiere decir que tomamos lo que más nos sirva, lo que más nos interesa para nuestra vida, y somos capaces de integrar nuevos conocimientos a nuestro universo, ¿sí? No al universo general, porque a veces se habla del universo, no, es nuestro universo, cada uno tenemos un universo muy particular, y eso es lo que debemos tener en cuenta para el aprendizaje de los adultos, tener en cuenta que tenemos estas habilidades. Entonces, de todo lo que les hemos contado a ustedes a lo largo de este diplomado, entonces ustedes toman para ustedes, ¿sí?, lo que más sea de interés o lo que más crean que puede beneficiar a sus usuarios, a sus beneficiarios. Y pues para terminar, vamos a revisar estos dos últimos términos y hacer unas conclusiones y despedirnos. Bueno, primero diferenciar lo que son las tecnologías blandas y las tecnologías duras. Las tecnologías blandas son aquellas que nosotros hacemos en el momento que estamos planeando algo. No es tangible, es un plan de trabajo, por ejemplo, la planeación de un proceso de investigación, es la organización que hacemos en nuestra oficina, la organización semanal, la organización, los planes de trabajo que nosotros hacemos semestralmente. Nosotros en la universidad lo hacemos de manera semestral, ustedes creo que lo hacen anualmente. Generamos indicadores, generamos actividades, hacemos una planeación muy juiciosa, pero eso no es tangible, no lo puedo tocar, queda en un papel. Pero cuando ya lo pongo en funcionamiento, ¿sí?, cuando ya lo pongo en marcha, eso se convierte en una tecnología dura, ¿sí? Cuando ya tienes un proceso de capacitación completo, ya lo puedes, ¿cómo lo puedes verificar? A través de unos formatos de asistencia, a través de unas evaluaciones, a través de la implementación de algunas parcelas demostrativas, ¿sí? Ya es tangible. Esa es la diferencia entre las tecnologías blandas y las tecnologías duras. Cuando yo uno las dos, en algún momento puedo obtener resultados de investigación o puedo obtener algún producto tecnológico. Esto nosotros lo podemos entender más a partir, de estos ejemplos que les traigo de tecnologías blandas y de tecnologías duras. Como ven ahí en la fotico, estamos planeando, estamos escribiendo, estamos pensando en nuestras actividades y al final obtenemos acá un producto elaborado. Estos son pieles de pescado de cachama que son utilizadas, están siendo utilizadas ya para trabajar productos de cuero. Muy bonito, es un proceso que se está adelantando en el Tolima, miren, ya con colores y todo, hacen billeteras, hacen carteras y todo, pero pues todo eso estuvo planeado antes, ¿sí? No es que haya salido de un momento a otro, sino que lo planeé, realicé algunas actividades previas, procesos de investigación, hasta obtener un producto terminado. Listo. Entonces, entre estos ejemplos de tecnologías blandas podemos tener procesos educativos, procesos de gestión, la creación de algún software que nos ayuda a adelantar nuestro trabajo, el diseño de un programa, las propuestas de proyectos como la de Javier, que entonces se planea y proyecta y elabora su proyecto, pero ya cuando lo pone en marcha, entonces ya tiene una tecnología dura que ya es tangible, ya es visible. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Interrúmpanme, grítenme, por favor. Y ya, ahora sí, para finalizar, tengo dos diapositivas y es para que no se nos olvide que tenemos estos factores a tener en cuenta para la gestión de conocimiento. No olvidemos el tema de la identificación del conocimiento tácito y las tradiciones de los productores. Es fundamental y es clave para el tema del desarrollo de procesos de extensión exitosos. Identificación de las necesidades tecnológicas de nuestros usuarios, búsqueda de información por parte de nuestros usuarios acerca de otras fuentes alternativas de tecnología, y ahí es donde nosotros somos el medio para ayudarles a ellos, pues porque ellos en algún momento pueden no estar convencidos
ante algún proceso de innovación o de implementación de tecnología que nosotros llevemos. Entonces ayudémoslos a investigar, a comparar. Miren, en la web tú encuentras esta información, mira, si quieres reviso contigo, o yo le llevo los artículos, los analizamos en conjunto. Eso es muy importante, que ellos sepan que hay un fundamento detrás de eso que nosotros les estamos contando, así como el fundamento experiencial que ellos tienen. Difundir toda la información que tengamos, pues que sea difundida para todos, para que llegue a oídos y que llegue a manos de todos, que no solamente quede en manos del presidente de la asociación, pues porque en muchas ocasiones él no tiene el tiempo para difundir esa información. Y pues a partir de las experiencias que tengamos nosotros con ellos, evaluar cuál es la mejor tecnología o el mejor proceso que podemos dejarles a ellos. Y finalmente nosotros lo que estamos buscando con todos estos procesos de gestión e intercambio y construcción de conocimiento es el fortalecimiento pues de la autonomía, de la conciencia, de la mejora diaria, de la colaboración, del empoderamiento, de la calidad de vida y de la participación. Y con esto yo les pongo acá y les digo muchísimas gracias. Abrimos un pequeño espacio de diálogo en donde pues yo en lo personal quiero decirles gracias infinitas por haberme acompañado en estas 2-3 temáticas que me correspondió a mí darles en el diplomado. Realmente de todos los grupos ustedes son el último ya con quien estoy finalizando esta actividad de acompañamiento y de construcción de conocimiento, y entonces nos ponemos nostálgicos un poquito porque no es fácil. Eso mismo les pasa a ustedes cuando se despiden de sus usuarios, pero pues ustedes, todos los grupos se han convertido en mi cotidiano de las 6 de la tarde. Así no dicte clase, ustedes me ven a mí por ahí paseando y saludando en las aulas. Yo soy la que grabo, la que bajo las listas de asistencia, la que acompaño a los profesores. Entonces ya casi que estamos terminando, entonces los voy a extrañar muchísimo. Pero pues quería no irme sin agradecerles pues toda la atención, el apoyo y sobre todo lo que me han entregado. Miren, yo todo lo anoto, acá lo tengo anotado. Todo lo que ustedes hablan lo anoto pues porque es mi alimento diario. Entonces simplemente quería terminar la clase de hoy. No es un proceso de evaluación lo que estamos haciendo ahorita porque vamos a hacerlo más adelante cuando terminemos todas las clases. Pero no quería irme sin decirles gracias. ¿Comentarios? Profe. Hola. No, pues yo pienso que es sentimiento recíproco, de verdad. Es un agradecimiento primero pues a Dios por permitirnos estar en estos escenarios, en el Dios en el que cada uno de nosotros crea. Un agradecimiento a Sofrucol por darnos esta oportunidad. A ustedes, a los diferentes profes por disponerse a compartir con nosotros el conocimiento. Y creo que estos escenarios, al menos de manera personal, los tomo de manera abierta, selectiva y receptiva. Entonces, obviamente, pues no me voy a llevar todo, no tengo esa capacidad, pero me voy a llevar lo que me va a servir para mi vida personal, para mi vida familiar y para mi vida laboral. Ahora estoy en Asofrucol y si en algún otro momento estoy en otro escenario, pues el conocimiento es para aprovecharlo y aplicarlo en el momento que es y con la persona que es. Entonces, no, muchísimas gracias para todos ustedes, de verdad, muchas bendiciones y yo creo que la vida nos vuelve otra vez a poner en el camino y esperamos que así sea. Muchas gracias, profe, y gracias a todos. Estoy segura que sí, porque todos estamos trabajando bajo una misma mirada. Muchísimas gracias, Elba, muchísimas gracias. Iván. No, profe, agradecerle a Uniagraria por brindarnos esta formación, este trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo con todos los instructores, algunos muy conocidos, otros apenas los conocimos y
verdad, como dice Elvita, no, muy agradecidos por todo, por la paciencia. Esperemos cerrar el ciclo con cumplir las tareas que nos faltan por hacer. Ese es el otro tema. Y lo otro es que viene el trabajo de aquí para adelante, cómo es que se va a aplicar esto. Y cómo lo vamos a adaptar a lo que es el plan nacional, por ejemplo, en el caso de nosotros. De todos modos, hay una situación que se tiene en estos momentos, que prácticamente estamos ya medio año de cerrar el 9º año, quedaría un año de esa primera fase, y en espera de qué decisión se toma desde el fondo, si esto continúa a una nueva fase, qué redireccionamiento le van a dar con todo este tema de lo que se viene con la aplicación de la ley 1876 y el trabajo que hay que realizar a nivel del sector rural. Y como dice Elvita, hoy estamos aquí, quién sabe mañana dónde. Así es, Iván. ¿Cómo vamos a adaptar esto al centro que tiene el Plan Nacional, que es la metodología de escuelas de campo? Si bien se le ha venido dando un manejo ajustado en la medida que va transcurriendo el plan a la metodología inicial en la cual nos formaron, ahora viene esta parte de la extensión agropecuaria, la extensión rural, donde va a tocar apretar tuercas y ajustar esta situación. Muchas gracias, ¿verdad? Un abrazo. Nuevamente le doy saludos de parte de Lucho. Hoy nomás me estaba llamando a que tenemos que hacer una reunión esta semana porque sigue el proceso de los PDA y todo lo que se tiene contemplado, y que de acá en Antioquia, por ejemplo, se estableció desde el CONSEA unas mesas de trabajo y una mesa que quedó. Yo estoy en varias mesas, pero una fundamental es la mesa de extensión agropecuaria. Wow, qué chévere. Ya, entonces ahí seguirá el trabajo. Esperemos que Chuchito nos dé vida para poder aportar y su sector que tanto lo necesita. Así es. Muchísimas gracias. Saludos a Luis Fernando. Franci. Bueno, profe, primero que todo, pues los agradecimientos, igual que los compañeros, creo que estamos agradecidos por los espacios que nos brinda la empresa, la Sofrucol como tal, con Uniagraria, pues por entregarnos los conocimientos. No hay que también ser realista, no fue nada fácil por nuestro trabajo, que muchas veces llegábamos, digamos, o nos cogía la clase en carretera, o en otras ocasiones no podíamos llegar, pero creo que todos nos esforzamos y aquí estamos. Y yo estoy casi o completamente segura de que nos vamos a poner al día con los trabajos, porque se nos han cruzado pues cositas y de pronto en mi caso, por ejemplo, todavía me faltan algunos trabajos por presentar, pero pues sé que los voy a cumplir en el tiempo determinado. Agradecer pues que fueron muy flexibles en ese sentido y nos han dado un plazo considerable para entregar los trabajos y ponernos al día pues con las clases. Pero a pesar de lo duro que fue, porque yo digo que fue bastante duro, creo que nos llevamos grandes conocimientos. Por ejemplo, eso es lo que muestra que un extensionista nunca termina de aprender. Yo creo que nosotros aprendemos todos los días en todos los espacios, y cuando estamos en las universidades no podemos decir, no, es que yo ya estudié eso y ya. Yo creo que incluso yo ya voy en el 4º módulo de extensión rural también con el SENA, y uno ve la metodología, aprende uno cosas nuevas, los profesores, lo que yo decía anteriormente, todos los profesionales somos un mundo nuevo y todos impartimos una educación diferente. Entonces el SENA da una educación, ustedes no están hablando de lo mismo, pero de diferente forma. Entonces son diferentes formas también de aprender y que nos quede más el conocimiento. Entonces realmente creo que fue un espacio enriquecedor, y creo que aprendí muchísimo, que puedo aportarle y puedo llevárselo a mis productores. Entonces, mil gracias por ese conocimiento, profe. Gracias, Franci.
Muchísimas gracias, pues hacemos nuestro mejor esfuerzo tratando de, sobre todo, transmitir la experiencia. Gracias, gracias. Listo, chicos. Pues no es un hasta adiós, es un hasta luego. Si tienen clase la próxima semana, yo estaré por ahí acompañándoles, saludándoles, como lo hago siempre. Debemos hacer un cierre oficial. Iván, yo voy a comunicarme con Luis Fernando a ver si nos da la última charla, muy relacionada con los PDAs, porque de todos los PDAs que hay, el que más me gusta es el que él lideró. Entonces vamos a ver si logramos cuadrar el tiempo de él para ver si nos acompaña con una charla magistral sobre el tema. Bueno, pues abrazos, que tengan un feliz fin de semana, bendiciones para ustedes, sus familias, y ya tendremos la oportunidad de seguirnos encontrando. Feliz fin de semana, cuídense mucho. Gracias. Listo, profe, gracias, Dios lo bendiga. Amén. Que esté muy bien, bendiciones. Bendiciones para todos. Muy bien, muchas gracias.